Bueno, muy buenos días para todos. Listo. Bueno, bienvenidos por el día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión clínica de la sección de neonatología del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. No sin antes recordarles la invitación al 21º Congreso Anual del CIBEN, que se realizará acá en la ciudad de Cali del 29 de octubre al 1 de noviembre. Pueden encontrar toda la información en el sitio web del CIBEN. Los esperamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los defectos de pared abdominal, específicamente de gastrosquisis. Esta charla la he titulado Gastrosquisis de la patogenia de la práctica clínica. Mi nombre es Julián Corredor, yo soy pediatra, fellow de primer año en neonatología de la Universidad del Valle. De manera de introducción, recordemos que los defectos de la pared abdominal son las anomalías congénitas relativamente comunes en la población pediátrica. En cuanto a los defectos de pared abdominal, encontramos varios tipos, especialmente tenemos dos patologías un poco más frecuentes, que son las gastrosquisis y el onfalocele, pero estas patologías divergen tanto en su origen fisiopatológico, así como en las manifestaciones clínicas y el enfoque de tratamiento de manejo que se les da a estos bebés. Es importante establecer que tanto el onfalocele como la gastrosquisis requieren un apoyo, un manejo multidisciplinario y un conocimiento que tiene que ser profundo en cuanto a los procesos fisiopatológicos por parte de todos los miembros, no solamente el neonatólogo, el cirujano, sino de absolutamente todos los miembros que intervienen en la atención de estos bebés. Es importante en estos pacientes con alteraciones congénitas hacer un adecuado diagnóstico prenatal, al igual que hacer una consejería familiar y establecer una coordinación perinatal de forma coordinada. Entonces, recordemos, la gastrosquisis tiene alrededor de una incidencia de 4.7 a 5 por cada 10.000 nacidos vivos, y esto se ha visto que en los últimos 30 años ha aumentado de forma exponencial, como lo vamos a ver más adelante, mientras que el onfalocele es una patología que es menos frecuente, con alrededor de una incidencia de 1.9 por cada 10.000 nacidos vivos, pero hay que tener en cuenta que esta patología tiene una mayor mortalidad por las patologías asociadas, las anomalías congénitas asociadas que tiene. Entonces, el primer caso de un defecto de la pared abdominal se describió en 1547, lo describieron como un bebé con una gran extrusión de intestinos desde el abdomen y el tórax, con un cráneo alto y puntiagudo. El término gastrosquisis se inició, se acuñó por primera vez en 1894, fue hasta 1913 cuando se realizó la primera descripción de una gastrosquisis en la que había un paciente con nasas intestinales que estaban engrosadas y apelmazadas, pero fue hasta 1953 en que se establecieron las características diferenciales entre gastrosquisis y onfalocele. Entonces, solamente para recordarles, sobre todo a los estudiantes, cuáles son las diferencias entre gastrosquisis y onfalocele. Entonces, la gastrosquisis, ¿dónde está localizada? Esta está localizada al lado del anillo umbilical, principalmente al lado derecho, mientras que el onfalocele está en el anillo umbilical. El tamaño del defecto en el onfalocele va a ser de 2 a 4 centímetros, mientras que la gastrosquisis de 2 a 4 centímetros, mientras el onfalocele es mucho más grande, de 2 a 10 centímetros. Una de las diferencias principales es la cobertura del saco. Entonces, las asas intestinales en la gastrosquisis no van a estar cubiertas, mientras en el onfalocele sí. En ambos no hay rotación intestinal. En cuanto a la motilidad gastrointestinal, la gastrosquisis puede tener un hilo dinámico, mientras que en el onfalocele puede ser normal. Habitualmente la gastrosquisis tiene una asociación entre el 10 al 15% a atresia intestinal, mientras que el onfalocele tiene más asociaciones y más malformaciones congénitas asociadas. La gastrosquisis no tiene una asociación directa a ningún síndrome, mientras el onfalocele sí está asociado a múltiples, como el Becky-Wyman, múltiples trisomías, síndromes de línea media, pentalogía de Cantrell, y la sobrevida en gastrosquisis alrededor del 90%, más de 95% en países desarrollados, y el onfalocele está entre el 30 y el 85%, y principalmente depende de las anomalías que tengamos asociadas en estos pacientes. Entonces, hablando específicamente de gastrosquisis, ¿cómo definimos gastrosquisis? Entonces, es un defecto de la pared abdominal a nivel paraumbilical que tiene un espesor total, generalmente está asociado a la evisceración de intestino y de otros órganos abdominales. Estas fotografías son del doctor Figueroa,
en la imagen de abajo vemos las asas intestinales, mientras que en la fotografía de arriba podemos ver una gastrosquisis compleja con compromiso de cámara gástrica y de genitales. Entonces, esta tiene un defecto de 4 centímetros alrededor, no vamos a tener saco ni membrana que cubra el intestino. Estos pacientes habitualmente no tienen anomalías asociadas y vamos a estar, las podemos clasificar principalmente entre la gastrosquisis simple, la gastrosquisis compleja y la gastrosquisis evanescente, que ya les voy a mencionar. En cuanto a la epidemiología, como lo dije anteriormente, las últimas 2 décadas hemos visto un incremento en la incidencia de esta enfermedad. En Estados Unidos se considera, o los últimos estudios han mostrado que se presenta de 4 a 5 niños por cada 10.000 nacimientos. Hay un estudio reciente en Brasil que ellos mostraban que antes era, en la época de los 2000, de 2.4 por cada 10.000, pero en los últimos años han visto un aumento de esta incidencia hasta en un 23%. Este es un artículo de el Instituto Nacional de Salud, en el que vemos la prevalencia de gastrosquisis entre los años 2015 y 2020. Lo que observamos principalmente es una mayor proporción de casos en el sexo masculino, más en el área urbana, población subsidiada, sin evidencia de ninguna relación con la pertenencia étnica. Y en la otra tabla observamos un incremento en estos casos, la prevalencia de gastrosquisis, pasando de 1.9 en el 2015 hasta 3.4 por cada 10.000 nacidos vivos para el 2020. Y esto también lo vemos con este estudio publicado en el año 2015 acerca de los defectos congénitos en un hospital de tercer nivel en la ciudad de Cali. Observamos la gastrosquisis, un incremento de esta prevalencia de gastrosquisis para el 2004-2008. Esta aumentó a 8.81 en relación con lo que se muestran las estadísticas mundiales. Y este artículo publicado en el 2024 de la caracterización y resultados de gastrosquisis en 2 instituciones, realizado por el doctor Torri y el doctor Figueroa. Acá ellos tomaron 56 bebés con diagnóstico de gastrosquisis en 2 instituciones de la ciudad que atienden alrededor del 60% de los nacimientos, y encontraron que la tasa de nacidos vivos con gastrosquisis en este estudio era de 1 por cada 1.000 nacidos vivos, similar a estudios locales previos. Eso quiere decir que esta tasa es mucho más alta que las estadísticas mundiales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar gastrosquisis? Entonces han catalogado diferentes, o se han estudiado diferentes factores de riesgo, unos exógenos, otros genéticos. Uno de los principales factores que se ha visto es el embarazo adolescente o una edad materna muy joven, mamás que tienen cambios en su estilo de vida, uso de tabaco, alcohol, drogas ilícitas. También la exposición a disruptores estrogénicos principalmente se ha relacionado con pesticidas. También se ha visto relación con una respuesta inmune materna a los antígenos fetales de origen paterno, administración de medicamentos como aspirina, ibuprofeno o efedrina, aunque esto no se ha visto una relación completamente certera, y factores genéticos. A pesar de que esta no es una enfermedad genética, sí se ha visto relación en algunos casos puntuales familiares. Y también se ha visto que esto podemos tener probables factores ambientales en poblaciones que sean genéticamente susceptibles. Les traje este estudio publicado en el año 2020 acerca del estilo de vida y los factores sociodemográficos para gastrosquisis, y hacen una revisión sistemática y un metaanálisis. Lo que ellos quisieron hacer era evaluar de forma sistemática y cuantitativa los estudios epidemiológicos disponibles para así hacer una evaluación entre los factores de riesgo no genético y la gastrosquisis. Entonces, ¿qué fue lo que ellos quisieron evaluar? Era el estilo de vida materna. Entonces, fumar cigarrillo, uso de drogas, uso de drogas ilícitas, alcohol, dieta y algunos factores sociodemográficos, y establecer su relación con la gastrosquisis. Entonces, acá tenemos la primera gráfica, la asociación entre el tabaquismo materno y el embarazo. Entonces, ellos tomaron acá 21 estudios en este metaanálisis con 13.483 casos. Lo que ellos observaron era que había un riesgo asociado significativo con una significancia estadística de un riesgo
de gastrosquisis con un RR de 1.56. Al igual, tomaron 7 estudios para evaluar el consumo materno de drogas ilícitas durante la gestación con 2.366 casos, ¿sí? Y también mostraron que había una relación directa entre el consumo de drogas y la presencia de gastrosquisis con un RR de 2.14. Mientras que el consumo de alcohol también con 8 metaanálisis, con 3.429 casos, también encontraron una relación con un RR de 1.39. En cambio, la asociación entre madres de raza negra, en vez de ser un factor de riesgo, consideraron en este estudio que era un factor protector. Entonces, en conclusión de este estudio, ellos encontraron que esta exposición al tabaco, a las drogas, al alcohol durante el embarazo, aumenta el riesgo de presentar gastomas de raza negra. Entonces, se necesitan más estudios para establecer estas relaciones y informar y prevenir estas asociaciones. Hacer un repaso rápido de la embriología. Va a empezar por un crecimiento diferencial de la embrión, y el pliegue va hacia adentro, hacia cráneo caudal y medio lateral. Hacia la 6ª semana se va a presentar un rápido crecimiento a nivel intestinal y hepático. Esto es lo que va a hacer que vayamos a tener la hernia del intestino medio hacia el cordón umbilical. En las siguientes 4 semanas, es decir, entre la 6ª y la 4ª semana, se va a dar este proceso de alargamiento y rotación del intestino medio, y hacia las 10 y 12 semanas vamos a tener que ese intestino medio, ese intestino va a regresar a la cavidad abdominal en la primera, la segunda y la tercera porción del duodeno, además del colon ascendente y descendente, van a tomar sus posiciones retroperitoneales. ¿Y esto por qué es importante? Aparte de entender la fisiopatología y la embriología, tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder hacer diagnóstico de una gastrosquisis antes de que se puede dar un diagnóstico errado si hacemos, si en la ecografía encuentran esto. Y hay múltiples teorías para el desarrollo embriológico de la gastrosquisis, pero hasta el momento no hay ninguna teoría que pueda explicar de forma clara esta entidad. Entonces, la primera teoría es una que se da un fallo embriológico en la diferenciación mesenquimal posterior a una exposición teratogénica. Está alrededor de la 4ª semana del desarrollo embrionario, y esta lo que se ha visto es que puede afectar el crecimiento abdominal y provocar una abertura a través de la cual se produciría la hernia. La siguiente teoría es que exista una ruptura amniótica a nivel de la base del cordón umbilical. Esto lo que hace es debilitar esa pared abdominal y permite la protrusión o la salida o la herniación de las asas intestinales. En el 2014 se propuso que el origen de esta malformación se daba secundario a una ruptura del amnios que iba a romper que estaba rodeando las asas evisceradas durante la herniación fisiológica, y esta teoría se justificó por la observación de cambios vasculares de las células embrionarias estudiadas, y esto principalmente causado o asociado a agentes teratogénicos. Y una de las teorías más aceptadas es las alteraciones a nivel vascular. Entonces, acá lo que se da es una involución a nivel de la arteria umbilical derecha, se da una interrupción de la arteria onfalomesentérica izquierda, y esto lo que va a llevar es que se dé una debilidad y un infarto a nivel de la pared abdominal con una necrosis en la base del cordón umbilical, y acá se da la hernia intestinal. Entonces se propuso que esta teoría vascular trombótica postulaba que la involución normal de la vena umbilical derecha va a dejar un espacio a nivel del anillo umbilical que es susceptible a anillos trombóticos cuando los niveles de estrógeno están elevados. Entonces, esto explicaría por qué las gastrosquisis principalmente son del lado derecho. Cuanto al diagnóstico prenatal, es fundamental que realicemos diagnóstico prenatal. La mayoría de los casos de gastrosquisis se pueden detectar hacia el final del primer trimestre, entre la semana 11 y la semana 14. Actualmente las tasas de detección prenatal van a ser mayores del 90% como un resultado de la ecografía de detalle anatómico. Y otra de las cosas que puede hacer es la evaluación
de la alfa-fetoproteína sérica materna, que en algunos lugares o en algunos países se realiza de forma protocolaria para alteraciones del tubo neural y para la evaluación de esta alfa-fetoproteína realizada como parte de los tamizajes en mamás o en bebés con sospecha de síndrome de Down. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que podemos tener? Entonces, principalmente la ausencia de la membrana que cubra este defecto, que identificar cuál es el sitio de inserción del cordón umbilical y de relación que este va a tener con el defecto, como le dije, principalmente se va en el lado derecho, identificar cuáles son los órganos que están eviscerados y algo que nos da pronóstico es la apariencia del intestino eviscerado, si este está dilatado o está engrosado. Y adicionalmente, determinar si hay alguna malformación asociada, que eso va a influir directamente en el pronóstico del bebé. Acá les traigo unas imágenes de ecografías, que acá lo que observamos es el sitio de inserción del cordón umbilical de forma normal y el defecto de la pared abdominal con la presencia de las asas intestinales que van a sobresalir por el defecto de la pared abdominal. En cuanto a los marcadores ecográficos pronósticos, el Pediatrics de 2015, acerca de los factores de riesgo prenatales y los resultados en gastrosquisis. Este es un metaanálisis. Lo que ellos tomaron fueron 26 estudios que correspondían a una N de 2023 fetos que tenían un diagnóstico establecido de gastrosquisis y compararon cuáles eran los parámetros ultrasonográficos. Entonces, los parámetros que ellos evaluaron fueron la dilatación intestinal intraabdominal, la dilatación extraabdominal, también tomaron la dilatación gástrica, el espesor de la pared intestinal, la presencia de polidramnios y el feto pequeño para la edad gestacional. Y esto los compararon con resultados neonatales adversos como A3 intestinal, muerte intrauterina, muerte neonatal, estancia hospitalaria prolongada, duración de la nutrición parenteral y tiempo para alcanzar la nutrición enteral total. ¿Y cuáles fueron las asociaciones positivas que encontraron en este estudio? Entonces, cuando hay dilatación intestinal intraabdominal, se puede asociar a atresia intestinal, polidramnios y también atresia intestinal, diabetes gestacional y muerte neonatal, y no se encontró ningún otro signo ecográfico que se relacionara significativamente con otro desenlace. Entonces, ellos establecen también que fetos que tienen una dilatación intestinal intraabdominal mayor de 10 milímetros y un engrosamiento del asa intestinal extraabdominal mayor de 3 milímetros tienen una fuerte relación con requerir nutrición parenteral de forma más prolongada y obviamente más días de hospitalización. Esta dilatación intestinal está relacionada en un 83% con la presencia de atresia intestinal. Cuando tenemos oligoamnios, un ILA menor de 8, se asocia con una mayor duración en tiempo para alcanzar nutrición enteral plena. Y se ha visto que la dilatación intestinal intraabdominal es un fuerte marcador ecográfico predictivo para gastrosquisis compleja. Entonces, hay hallazgos que se han establecido diferentes umbrales de dilatación intraabdominal para rangos específicos de edad gestacional, como lo vemos ahí, para las de 12 milímetros para las 25 a 30 semanas, de 19 para las 30 a 35 y 24 para las 35 a las 40 semanas. Y estos son marcadores predictivos de gastrosquisis compleja con una alta precisión cuando se corrigen según la edad gestacional. Cuanto al diagnóstico prenatal, importante, como les dije en un principio, establecer que si tomamos la ecografía antes de la semana 10 o hasta la semana 12, está en un 20% de los fetos que puede persistir esta hernia fisiológica, podemos hacer un diagnóstico errado. Y otro de los principales diagnósticos diferenciales es el onfalocelia. En cuanto al uso de resonancia magnética, es un área de investigación que todavía está en curso. No se ha establecido exactamente si hay un beneficio adicional en la evaluación prenatal y en el tratamiento de la gastrosquisis. Se ha establecido o se ha informado que puede tener un uso selectivo, entonces principalmente para asesoramiento en casos graves o cuando hay una mamá con una obesidad materna grave que impide la realización de la ecografía o pacientes con oligohidramnios. También nos sirve para calcular la relación del volumen de los órganos eventrados con el volumen abdominal, y esto nos puede establecer o dar luces en cuanto a si se puede hacer un cierre primario o un cierre por etapas con la colocación del SIL.
La determinación de la alfa-fetoproteína en suero materno, entonces esta se eleva o se toma alrededor del segundo trimestre, entre la semana 15 y la semana 20, y hay estudios que han reportado que esta elevación de la alfa-fetoproteína aumenta hasta 7 veces su valor normal en estos pacientes y tiene una sensibilidad mayor en gastrosquisis que en onfalocelia. En cuanto al seguimiento prenatal, entonces es importante hacer estudios genéticos fetales, evaluar de forma clara y detallada el crecimiento fetal y el volumen del líquido amniótico y hacer una evaluación seria del estado del intestino fetal. Entonces acá en las dos evaluaciones ecográficas dirigidas lo que van a hacer es evaluar ese estómago, ese intestino, hacer las mediciones intra- y extraabdominales, también determinar la presencia de la dilatación, cambios en la dilatación o cambios agudos como engrosamiento de edema. Acá hablan que se puede hacer cada 3 a 4 semanas y recordemos que si tenemos dilatación gástrica, dilatación intestinal o engrosamiento de esa pared intestinal, estos son signos de mal pronóstico de nuestro paciente. En cuanto a la vigilancia ante parto, entonces recordemos que estos pacientes también tienen una relación o tienen un riesgo incrementado de presentar restricción del crecimiento intrauterino definido como un peso fetal estimado con una P menor de 10. Esta se puede dar hasta en un 34%, pero hay otros estudios que dicen que puede ser mayor del 50% y se tiene que hacer un seguimiento juicioso por ultrasonido tanto del peso como del bienestar fetal. Y obviamente la restricción del crecimiento intrauterino va a ser un factor de riesgo independiente pues, para tener resultados neonatales adversos y esto puede afectar la sobrevida, el tiempo y el momento el momento del parto. En cuanto a las intervenciones fetales actualmente, entonces, estas intervenciones están justificadas para mitigar ese daño intestinal secundario que ocurre durante el embarazo por la exposición de esas asas intestinales al líquido amniótico, la constricción isquémica que puede presentar. Hay múltiples estudios en animales que han demostrado viabilidad de estas terapias, aunque en humanos solamente se ha establecido unas pocas que hasta el momento no tienen una recomendación clara y concisa. Entonces traje este artículo publicado en el año 2022 que hace una revisión sistemática de la literatura acerca de las intervenciones fetales en gastrosquisis. Ellos estudiaron 42, revisaron 42 estudios, 30 en animales, 12 en humanos. Hasta el momento en humanos solamente estaba el EXIT y el intercambio de líquido amniótico. Entonces, la reparación fetal abierta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una laparotomía materna, posteriormente hacen la histerectomía para reposicionar el intestino y cerrar este defecto. ¿Y cuáles fueron los hallazgos en los modelos en conejos y ovejas? Que ellos evidenciaban que mostraban una viabilidad en la reducción de ese daño intestinal comparado con los controles que no eran reparados prenatalmente y al nacer ellos evidenciaban que ese intestino era macroscópicamente normal, que tenía muy pocas adherencias a la pared abdominal y no tenía cicatrices en comparación con los fetos no reparados. En cuanto a las limitaciones, estos estudios tienen muy pocos casos, pero tenían una mortalidad alta hasta el 33%. Y lo que sí evidenciaban era que existía un alto riesgo de presentar un síndrome compartimental intrauterino. La reparación por fetoscopia, entonces, también es un procedimiento mínimamente invasivo para reducir el trauma a nivel uterino. Estos estudios se realizaron en ovejas y lo que se intentó era el reposicionamiento de este intestino herniado por fetoscopio. Fueron en gran medida infructuosos por la desproporción que se podía dar entre las vísceras y la cavidad abdominal y que este intestino estaba rígido y cubierto de un PID. En cuanto a las limitaciones, estos tenían que hacer una ampliación del defecto, aunque esto era técnicamente posible, no nos iba a dar un aumento de ese volumen en la cavidad abdominal de las ovejas, pero sí podía llevar a estar relacionado a daños de los vasos umbilicales. Otra de las que se ha estudiado la cobertura fetal abierta, entonces acá lo que se hace es cubrir ese intestino que está prolapsado, habitualmente por una membrana impermeable, lo que hace es cubrirlo de líquido amniótico y restringir ese crecimiento a nivel extraabdominal. Entonces los modelos de ovejas se hizo con un material que se llama Silastic o un material de colágeno y esto lo que hizo fue reducir esa formación del pil en las asas intestinales, ese pil inflamatorio, mejoró el daño intestinal y aumentó
la densidad de las células intestinales de Cajal. ¿Cuál fue la limitación de este estudio en ovejas? Mortalidad también era alta, más del 33%, y que algunos estudios tenían alteraciones en la realización porque ponían la cobertura al mismo tiempo que hacían el defecto de la pared abdominal. La cobertura por fetoscopia, entonces acá también pues cubrían el defecto con una membrana, una bolsa de látex. También en ovejas, también condujo a la reducción del daño inflamatorio y un aumento de la densidad de las células intersticiales de Cajal y un reposicionamiento gradual. Acá lo que observaban era que la bolsa no se podía fijar de forma adecuada y no duraba hasta la finalización de la gestación. Y los estudios que tenemos en humanos, entonces el EXIT, entonces esta es una intervención quirúrgica que se hace inmediatamente después de que el bebé nace, mientras que el bebé aún está conectado a la circulación del cordón umbilical para cerrar la gastrosquisis antes de esta primera respiración. Esta técnica de EXIT tiene una viabilidad de la reposición completa del intestino. Habitualmente se da en casos de gastrosquisis simple, no está indicado en gastrosquisis compleja, y lo que se ha visto es que puede tener una disminución en cuanto a los días de ventilación mecánica y disminución en los días para alcanzar alimentación enteral completa. La adminfusión y el admiointercambio, entonces acá lo que se hace es una infusión de solución salina a la cavidad amniótica y se elimina ese líquido amniótico que es reemplazado para reducir esas amniotoxinas que van a alterar o formar ese pil inflamatorio en las heces intestinales. En modelos animales, principalmente de pollos y ovejas, acá encontraron que ese intercambio de líquido amniótico sí reduce la inflamación a nivel intestinal y ese daño a nivel de la pared intestinal, y también preserva las células de Cajal. Y en estudios humanos que se hicieron principalmente en Italia, mostraron que había un beneficio en la disminución de ese PIL, pero los estudios han sido suspendidos por aumento de la mortalidad. Otro de los puntos que es importante establecer es cuál es el modo y la vida del parto. Entonces, hasta el momento hay múltiples estudios que han intentado dar luces al respecto, pero hasta el momento son controvertidos. Algunos expertos indican que se debe realizar una cesárea de forma rutinaria para evitar las lesiones del intestino expuesto, pero hay múltiples estudios, como les voy a mostrar, que no han mostrado ninguna alteración en la morbimortalidad en comparación con los pacientes que nacen por vía vaginal. Adicionalmente, el hecho de indicar un parto prematuro para reducir esta inflamación intestinal, sin embargo, no se ha mostrado ningún beneficio, y en cambio, pues, estos pacientes pueden tener todas las comorbilidades asociadas a nacer prematuramente. Multidisciplinario. Entonces, lo que sí es que he establecido dónde debe ser el nacimiento. Obviamente, como sabemos, la mejor incubadora es la mamá, entonces tiene que ser en un lugar, en un centro de atención de tercer o cuarto nivel, con la disponibilidad de servicios de neonatología, de cirugía pediátrica, quirófano y demás. ¿Cuándo es el momento de este nacimiento? Entonces hay que tener combinación de múltiples factores. ¿Cómo están las ecografías? ¿Cómo están las pruebas de bienestar fetal? ¿Cómo está el Doppler del cordón umbilical? Si tenemos un bebé un feto con gastrosquisis que tiene un crecimiento normal, un índice de líquido amniótico normal y pruebas fetales normales, podemos llegar al término hacia las 38 semanas. Hasta el momento, como les dije, no hay una evidencia que el parto prematuro tenga ningún beneficio en cuanto a cierre quirúrgico, inicio del aporte enteral. En cambio, sí hay más resultados adversos en menores de 34 semanas. Y la ruta, entonces parto por cesárea no mejora ningún resultado neonatal, ni en mortalidad, ni en tasa de reparación primaria, ni en sepsis. Sí está indicada cesárea cuando el hígado está fuera del defecto abdominal. Este artículo bastante interesante del 2017 de la gastrosquisis y riesgo de mortalidad asociada con cada semana adicional de manejo expectante. Lo que ellos evaluaron fue el riesgo de muerte fetal a la edad gestacional. Fue un estudio de corte retrospectivo de embarazos únicos entre las 24 semanas y las 39,6 semanas en una población total de 2.119.000 embarazos. Ellos encontraron 860 casos de gastrosquisis, que correspondía al 0.4. La tasa general de muerte fetal asociada fue de 4.8 y la muerte neonatal de 8.3. Entonces,
en esta gráfica lo que ellos buscaron era comparar esos riesgos adicionales, esos riesgos asociados a esperar una semana más en el embarazo en diferentes edades gestacionales, entre las 24 y las 39 semanas. Entonces, lo que ellos encontraron era que en edades muy tempranas, entre 24 y las 28 semanas principalmente, había un mayor riesgo de muerte infantil tras el nacimiento, que era mucho más alto que la muerte intrauterina si esta se prolongaba de una semana más. Y cuando avanza la gestación, observamos un mayor riesgo de muerte fetal que empieza a aumentar progresivamente, especialmente después de las 37, 38 semanas, mientras que el riesgo de muerte neonatal va a disminuir en unos bebés, obviamente que son mucho más maduros. Y observamos que hay un punto crítico que se da cerca de la semana 39, cuando ese riesgo de esperar va a ser superior al riesgo de seguir ganando maduración. Eso quiere decir que hay un riesgo de desenlace fatal o morbilidad antes de la semana 33 y después de la semana 39. En esta otra gráfica, lo que ellos hacen es comparar esa mortalidad infantil después del nacimiento frente al riesgo compuesto, que entre muerte fetal y muerte infantil, si se espera una semana más. Entonces vemos que entre la semana 30 y la semana 34, esa curva roja está mucho más arriba. Eso significa que obviamente nacer prematuramente tiene un mayor alto riesgo de muerte neonatal. En este periodo, pues esperar una semana más es mucho más seguro que inducir el parto. Entre la semana 34 y la semana 36, las curvas se acercan, pero pues obviamente todavía es riesgoso un nacimiento en esta etapa. Entre la semana 37 y la semana 38, como observamos, las dos líneas se cruzan. Entonces, acá el riesgo de esperar empieza a ser igual o mayor que el riesgo al nacer, y se considera en dos diferentes estudios, que es el punto donde se da esa balanza o ese equilibrio, donde ya no hay un mayor beneficio esperar más días para tener el nacimiento. En cambio, vemos que después de la semana 39, esa curva amarilla va a ser mayor a la curva roja, es decir, que vamos a tener un mayor riesgo de esperar una semana más, que se hace mayor el riesgo de nacer en ese momento. Entonces, este estudio lo que concluye es que el riesgo de mortalidad prenatal de los fetos con gastrosquisis puede ser minimizado con un parto sobre la semana 37 de gestación. ¿Y cuál es la indicación en cuanto a la vida de finalización? Como les dije en un principio, también hay controversias al respecto. En estudios de hace muchos años se consideraba que la cesárea mejoraba los resultados por disminución del riesgo de lesión intestinal, porque no había una contaminación con esa microbiota vaginal de la mamá, y posibilidad de que existiera una mejor coordinación en el momento del parto y atención por parte del equipo de neonatología y de cirugía pediátrica, pero múltiples estudios ya nos han mostrado que no hay ningún beneficio adicional del parto por cesárea que el parto vaginal. Ya desde el 2001 hay publicaciones con alta validez científica que muestran que no hay ninguna evidencia que muestre un mayor evidencia con un mayor riesgo de complicaciones de parto vaginal, como isquemia intestinal, obstrucción o enterocolitis o sepsis. Y esto tampoco se ha visto que vaya a impactar en mortalidad. Este artículo, que tiene una N bastante grande, es factores asociados con mortalidad en neonatos con gastrosquisis. Tomaron 284 instituciones en los 32 estados en 32 estados de Estados Unidos y Puerto Rico. Hicieron una evaluación entre 1997 y el 2010. Tomaron 2.749 bebés con gastrosquisis. De estos fallecieron el 4.2%, y lo que ellos encontraron fue que había una mayor muerte en bebés del sexo masculino cuando tenían una edad gestacional menor, cuando había bajo peso al nacer, cuando tenía un Apgar bajo a los 5 minutos, cuando estos pacientes tuvieron requerimiento de vasopresores durante la primera semana de vida o requirieron niveles altos de oxígeno. Y en cuanto a la relación con el parto, con el tipo de parto, entonces encontraron que principalmente estaba asociado a presencia de anomalías asociadas, parto vaginal y el tratamiento con surfactante y la necesidad de ventilación mecánica no fueron factores de riesgo asociados a una mayor mortalidad. En cuanto a los hallazgos clínicos en las gastrosquisis, entonces acá
Como les dije, también son estas fotografías cortesía del doctor Figueroa. Lo que vamos a encontrar es este defecto a nivel de la pared abdominal a nivel paraumbilical, asociado a una evisceración principalmente del intestino, aunque también se puede encontrar de cámara gástrica, de genitales, entre otras. Podemos tener también gastrosquisis izquierdas, que estas gastrosquisis pueden ser de mal pronóstico, principalmente se dan en población femenina y están asociadas a otras malformaciones congénitas. Hasta el momento no se ha establecido cuál es el origen embriológico de esta gastrosquisis izquierda. Y como les dije en un principio, existe una clasificación acerca de las gastrosquisis. La simple, entonces, el intestino está en buenas condiciones, no hay ningún tipo de complicación intestinal, mientras que la compleja, que esta se va a presentar alrededor del 11 al 28% de los casos, y va a tener presencia de atresia, perforación o necrosis. Como lo dije también previamente, esta atresia intestinal se va a presentar alrededor del 10 al 15% y esto nos va a llevar a que disminuya esa tasa de supervivencia. Y el tercer tipo de gastrosquisis, que es la gastrosquisis cerrada o evanescente. Acá lo que vamos a tener es un defecto en la pared abdominal que se va a cerrar alrededor de ese intestino que va a estar prolapsado, y lo que va a llevar es que ese intestino prolapsado se obstruya y produzca isquemia. Hay casos raros de esta, y esto nos puede llevar a atresia de las vísceras rudimentarias o pérdida completo de este intestino que está herniado. Entonces acá en la primera imagen vemos una imagen de una gastrosquisis simple con solamente las asas en buen estado. En la segunda imagen vemos un intestino atrésico, y en la tercera imagen vemos un defecto de la pared abdominal pequeño con una necrosis, un compromiso importante de las asas intestinales. Este otro estudio acerca de la gastrosquisis compleja, es una entidad diferente a la gastrosquisis simple, y si esto afectaba la morbilidad y la mortalidad. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Ellos tomaron 3 estudios con una N total de 1.300 bebés con gastrosquisis. De estos, 1.076 eran gastrosquisis simple y 225 eran gastrosquisis complejas. Ellos encontraron que esta compleja se asoció a mayor riesgo de mortalidad hospitalaria con un RR de 5.4, que tengan intestino corto con un RR de 12, obstrucción intestinal de 2.2, enterocolitis de 1.97 y también mayor tiempo de requerimiento de nutrición parenteral y alimentación con sonda alta. Ellos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la tasa de cierre abdominal y colocación del silo, fueron similares en ambos grupos. Hay que establecer que también hay diagnósticos diferenciales, como el onfalocele, la pentalogía de Cantrell, las anomalías del tallo corporal, la extrofia vesical o la extrofia cloacal, que tienen un manejo completamente diferente. Y en cuanto al manejo inicial que vamos a hacer con nuestros bebés ya cuando nacen, entonces son los pasos normales de reanimación de todos los recién nacidos. Vamos a hacer las medidas típicas. La intubación no se debe hacer de forma rutinaria, solamente pacientes con dificultad respiratoria severa, pacientes que estén en apnea. Recordemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de hipotermia y de pérdida de líquidos por evaporación. Entonces estos bebés tienen que estar en un ambiente cálido y seco. Se debe cubrir las piernas y el torso con una bolsa intestinal transparente. Se puede hacer un cubrimiento inicial de estas asas intestinales con una bolsa. Hay que tener en cuenta que hay un riesgo de perforación de estas asas intestinales, por eso se debe hacer una manipulación de forma gentil. Es importante, o se recomienda, poner a estos bebés en decúbito lateral derecho lo antes posible o antes de poner esta bolsa, para evitar que tengamos una torsión a nivel del pedículo mesentérico al salir del defecto. Tenemos que colocar una sonda orogástrica para realizar la descompresión gástrica, un acceso intravenoso periférico. Como lo dije, estos niños tienen una alta tasa de pérdida hídrica, entonces requieren administración de líquidos. Es importante establecer que hay estudios que han mostrado que la administración de bolos no están indicados en estos pacientes, en cambio pueden ser deleterios. En cuanto al uso de antibióticos, no se ha establecido de forma clara si estos requieren de forma sistemática la administración de antibióticos. Hay estudios que lo indican solamente cuando hay un alto riesgo de sepsis.
importante, o si se está considerando que hagamos un cierre sin suturas, dejar un cordón umbilical largo de más de 10 centímetros de longitud, que eso va a servir como un autoinjerto. Siempre es importante, como lo dije en un principio, el manejo multidisciplinario. Entonces el cirujano pediatra tiene que estar enterado, el cirujano pediatra tiene que estar en el momento del nacimiento de estos pacientes, esto con el fin de que ellos hagan una valoración rápida o una evaluación de ese intestino eviscerado, establecer posiblemente problemas que requieran un manejo inmediato, como por ejemplo un defecto que sea muy pequeño y esté produciendo lesión a nivel intestinal o necrosis intestinal, y así como establecer el plan quirúrgico que va a tener con este paciente. Entonces, estos pacientes, como les dije, deshidratación más rápida y requieren corrección de las alteraciones electrolíticas de forma inmediata. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces el manejo quirúrgico, el objetivo principal de este manejo quirúrgico es la reparación, reubicar este intestino en la cavidad abdominal sin ser lo más atraumático posible y evitar ese aumento de la presión intraabdominal. Hay diferentes técnicas que se han establecido de manejo. Una de esas es la reducción primaria con un cierre facial quirúrgico. La otra, la colocación del silo con reducciones seriadas, que este es el cierre por etapas, con una posterior cierre de la pared abdominal. La reducción primaria sin un cierre facial y la reducción diferida sin cierre facial. En cuanto al cierre primario, entonces acá el bebé nace, hacemos todo el proceso de reanimación, cubrimos las asas y este paciente es trasladado de forma inmediata al quirófano. Acá el cirujano lo que va a hacer es una división de esos vasos umbilicales del uraco, va a suturar la fascia y la piel. Algunos centros hacen solamente ese cierre de la piel y dejan la fascia separada, otros utilizan el ombligo, el ombligo como al injerto, y también se pueden poner mallas elementos protésicos como mallas no absorbibles o materiales bioprotésicos. Entonces acá observamos defecto abdominal, se reintroduce, ese es el cierre, ese es el cierre primario. Y el otro, que es el cierre por etapas, entonces este cierre lo que se hace es la colocación del silo, que puede ser de diferentes maneras, el silo suturado a la piel o el de allá que tiene un resorte en la parte interna que no requiere suturas en la piel, o los dispositivos preformados o Alexis como este que vemos en la imagen de abajo. Entonces acá lo que se van a hacer es se realizan reducciones seriadas, estas 1 o 2 veces por el día, y esto lo que hace es por la gravedad disminuye ese edema intestinal y este va a alcanzar el nivel de la fascia. Posteriormente, esto nos va a permitir esa reducción intestinal sin que aumente el volumen, la presión intraabdominal. Entonces es importante que estas reducciones se hagan en un periodo de 3 a 5 días, porque periodos más largos pueden impactar en la mortalidad de estos pacientes. Y posteriormente que se haga toda la inclusión de estas asas intestinales es llevado a cirugía, o cirugía define si requiere un tipo de cierre con suturas o cierre sin suturas. Es muy importante que siempre estemos vigilando cómo está el estado de las asas intestinales en ese silo. Aparte, porque a veces lo dejan completamente cubierto y no vemos una necrosis tan importante como en esta fotografía. El cierre sin suturas, entonces acá lo que se hace es que esta técnica se ha visto en algunos estudios que va a disminuir esas tasas de infección de sitio quirúrgico, también está relacionado con la disminución de los días de ventilación mecánica en comparación con el cierre convencional. Acá lo que se hace es que ese cordón umbilical o un apósito sintético se coloca sobre ese defecto después de que se reduzca todas las vísceras, y acá lo que se va a hacer es permitir esa contracción de la fascia y forma un tejido de granulación. También se ha establecido, se ha estudiado el uso de sistemas de presión negativa de vacío, que también nos puede ayudar para el cierre de estos defectos de la pared abdominal. Estas fotografías de sistemas VAC antiguos y este estudio que nos muestra el uso de cierre inmediato versus silo. Es un estudio multicéntrico. Ellos hicieron la evaluación durante 7 años con 566 bebés. Los dividieron en 2 grupos: el grupo que hacían cierre inmediato y el grupo que le colocaban el silo. 130 de estos .
estos bebés consumían el sexto y el décimo día y 57 más de 10 días. Ellos no encontraron que hubo una diferencia significativa entre los dos en cuanto a mortalidad, sepsis o reingreso o días para alcanzar la alimentación enteral en el grupo comparado con cierre primario y silo con cierre antes de los 5 días. Lo que sí encontraron era que el cierre primario tenía una incidencia significativamente mayor de hernias ventrales. Entonces ellos en el análisis multivariado que hacen nos dicen que el tiempo hasta el cierre es un predictor independiente significativo de la duración de la estancia hospitalaria, de la duración de días de ventilación mecánica, del tiempo de alcanzar nutrición enteral y la duración de la nutrición parenteral. En cuanto al cierre con suturas versus el cierre sin suturas, entonces, pues el abordaje tradicional de cerrar el defecto consistía en el cierre quirúrgico de la fascia. Posteriormente hacían una umbilicoplastia, pero en los últimos años se ha visto un incremento o un interés por esta técnica sin suturas. Entonces acá lo que se hace en esta técnica sin suturas es evitar esa intubación orotraqueal, llevar al niño a anestesia general. Está relacionado también con menos días de ventilación mecánica, menor uso de antibióticos, menor infección de sitio operatorio, pero no se han establecido diferencias estadísticamente significativas en cuanto a días totales de nutrición parenteral o días transcurridos entre el cierre el inicio de la alimentación enteral, así como días entre el cierre y alcanzar nutrición enteral completa. En cuanto al manejo de la gastrosquisis compleja, entonces, como la mortalidad es mucho mayor, entre un 10 y un 15%, y también está relacionado con mayor tasa de duración de días de nutrición parenteral, mayor duración de la hospitalización, obviamente mayores costos médicos y mayor riesgo de insuficiencia intestinal. Las atresia intestinales en estos pacientes habitualmente se presentan en un 10% de los casos y el 80% de estas son yeyuno ileales y no hay hasta el momento una relación clara entre los factores de riesgo que previamente hablamos con la presentación de esta clasificación. La atención quirúrgica en estos pacientes debe individualizarse y habitualmente estos pacientes no se hace cierre primario, se hace colocación del silo y dependiendo de los hallazgos se establece un plan quirúrgico inicial. Cuanto a la gastrosquisis evanescente, entonces acá el defecto de la gastrosquisis, como les dije, se cierra de forma prematura. Esto nos va a provocar múltiples lesiones a nivel intestinal y estos pacientes van a tener un muy alto riesgo de insuficiencia intestinal, van a requerir nutrición parenteral por mucho más tiempo y las opciones de tratamiento quirúrgico de forma inicial son la resección y la ostomía proximal terminal o la resección y la anastomosis distal. En esta gráfica, entonces, establecemos dos partes. Entonces, tenemos una gastrosquisis que es simple, reductible, se puede indicar una reducción primaria. Y si esta es irreducible, se coloca el silo y se hace un cierre con suturas o sin suturas. Y si es una gastrosquisis compleja, se lleva a un plan quirúrgico diferente. Quería traerles este artículo publicado, como les dije, por el doctor Figueroa y el doctor Torres. Entonces, este es un estudio observacional, una población de Cali entre 2018 y 2022. Lo que hicieron fue evaluar este comportamiento de los desenlaces de gastrosquisis en este periodo de tiempo en dos instituciones que tienen el 60% de los nacimientos. Ellos encontraron 58 bebés con una tasa que correspondía a uno por cada 1.000 nacidos vivos. Ellos encontraron que principalmente eran mujeres, el 58%, la edad gestacional promedio fue de 35 semanas, un peso en 2.165 gramos, tenían el 87% controles prenatales, eran la mayoría de Cali, la edad materna en promedio era de 19.5 como uno de los factores de riesgo que ya vimos previamente. El 96% tenían un diagnóstico prenatal, el 30% en el 39%, malformaciones congénitas asociadas el 44%, el 39% nacieron por vía vaginal, el 60% por cesárea, 25% de estos fueron gastrosquisis complejas. Ellos también encontraron que los días medios de hospitalización fue de 25 y los días de inicio de la vida enteral, la primera cirugía fue de 11 días y día de la nutrición enteral después del cierre fue de 7 días.
las complicaciones infecciosas se dieron en el 40%, en el 71%, metabólica 78%, hipertensión pulmonar en el 16%, lesión renal aguda en el 23%, neumonía en el 16%, complicaciones postquirúrgicas en el 23.2% y una mortalidad del 21.2%. Y en el análisis, entonces, en cuanto a los factores clínicos, ellos encontraron que había unas relaciones estadísticamente significativas. Entonces encontraron que una ventilación mecánica más de 7 días tenía un OR de 7.9, sepsis de 8.35, atelectasia de 4.7, hipertensión pulmonar de 7.1, lesión renal aguda de 8.87 y neumonía de 7.14. Y en cuanto a los factores quirúrgicos asociados, ellos encontraron que había también unos factores que eran significativamente asociados a mortalidad, principalmente el síndrome compartimental 13.6 veces, que este paciente se ha llevado a cierre por etapas de 9.17, que esos pacientes requieran más de 2 intervenciones quirúrgicas 7.8 veces, imposibilidad de lograr un cierre en el de 30.7 y complicaciones, pacientes que han tenido complicaciones por quirúrgica 5.2 y la isquemia intestinal, que es muy desolador, de 43, 1R de 43. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Entonces, estos pacientes tienen una alta tasa de incidencia, entonces es importante que se hagan una evaluación de los factores relacionados tanto con la edad materna como todos los disruptores teratogénicos que se puede enfrentar la mamá. Ellos encontraron una alta asociación entre patologías pulmonares, entonces hacen el llamado a que se implementen medidas de diagnóstico de afecciones pulmonares fetales por medio de ecografía y también establecer que una detección temprana de un síndrome compartimental posterior al cierre de este defecto va a afectar obviamente la funcionabilidad tanto del sistema pulmonar, cardiovascular, renal, musculoesquelético y el sistema nervioso central. En cuanto al manejo postquirúrgico, entonces el manejo postquirúrgico, recordemos que la mayoría de estos pacientes van a presentar un hilo adinámico, van a presentar dismotilidad intestinal y van a presentar mala absorción de nutrientes. Entonces, este proceso debe darse de una manera pausada. Estos pacientes van a requerir descompresión gástrica por sonda orogástrica, nutrición parenteral. La nutrición enteral la vamos a iniciar cuando tengamos una recuperación de esta función intestinal. ¿Y cómo la vamos a definir? Cuando tengamos disminución de la distensión y disminución del drenaje gástrico bilioso, que esto se va a dar alrededor de 1 o 2 semanas posterior al cierre. Se ha visto en los estudios que este inicio temprano en la alimentación trófica nos va a ayudar a que se dé una mejor peristalsis, vamos a disminuir o a prevenir esa atrofia de las vellosidades y obviamente vamos a disminuir esa colonización bacteriana. Idealmente se ha visto que con lactancia materna tienen mejor respuesta clínica. También es importante que a veces se nos olvida hacer una estimulación oral temprana en estos pacientes para preservar esos reflejos de succión y deglución y obviamente prevenir esa aversión oral que después nos va a dar un dolor de cabeza cuando reintroduzcamos la vía enteral. Importante la sedación, la pseudoanalgesia en estos pacientes. Hay protocolos establecidos en diferentes centros de alimentación oral. Ellos dicen que iniciar con 10 a 20 cc por kilo por día, avances lentos de 10 a 20 mililitros por kilo por día. Esta alimentación la podemos hacer por bolos o por infusión continua según la tolerancia. Hay que recordar que los vómitos y la distensión pueden ser comunes en estos pacientes y esto es obviamente secundario a esta dismotilidad intestinal, pero cuando tenemos vómitos biliosos y una distensión marcada tenemos que descartar patologías como enterocolitis o obstrucción intestinal. Estudios han mostrado que la administración, el inicio de esta vía enteral con leche materna está relacionado con menos días de hospitalización y pacientes que tienen gastrosquisis complejas o que requirieron resecciones intestinales pues pueden beneficiar del inicio de la alimentación con fórmulas de aminoácidos. En cuanto a las complicaciones, uno de los principales dolores de cabeza tanto para los neonatólogos como para los cirujanos pediatras es la dismotilidad intestinal, definida como ese hipoperistaltismo o esta disminución de las contracciones intestinales. Esto nos va a dar obviamente mayor morbilidad y mortalidad porque esos pacientes van a requerir nutrición parenteral de forma prolongada. La clínica habitualmente es de
episodios eméticos, distensión abdominal, y esto se da, o la etiología que se ha estudiado, es esa exposición a esas asas intestinales al líquido amniótico, la exposición y la producción de esas citoquinas inflamatorias en el útero. Esto va a llevar a que se dé un retraso en el desarrollo celular y obviamente retraso en esa migración neuronal, y se ha postulado también que estos bebés pueden presentar vólvulos parciales del intestino, y esto va a producir alteración a nivel del drenaje venoso y linfático, alteraciones a nivel del flujo mesentérico, principalmente por el estrechamiento. Les traje este artículo publicado en el 2019 que estudian la tolerancia a la vía oral, la motilidad intestinal y el flujo de la arteria mesentérica superior en bebés con gastrosquisis. Entonces, esto es un prospectivo observacional de 23 bebés en Cincinnati, con bebés con gastrosquisis, que hicieron resonancia para evaluar cómo era la motilidad intestinal y el flujo sanguíneo de la arteria mesentérica superior. Entonces, ellos lo que encontraron es que al momento del cierre, el 100% de estos bebés tenían una motilidad intestinal que era completamente anormal. Y también encontraron que a pesar de que estos bebés tuvieran una vía enteral completa, estos bebés seguían hasta el 84%, tenían una motilidad anormal, que esta iba mejorando con el tiempo, pero principalmente permanecía de forma anormal. Entonces dicen que esto es como una etapa adaptativa de estos pacientes. Adicionalmente evaluaron cómo era el flujo de la arteria mesentérica superior. Se establece que cuando hay un aumento de este flujo de la mesentérica superior al momento del cierre, se correlacionó con un logro mayor o más temprano de una alimentación enteral completa. Y esto obviamente, inicio temprano, nos significa menos días de ventilación, menos costos y una alta mucho más temprana. Entonces, ellos también establecen que esto estaba relacionado con la presión intraabdominal, que tenemos la hipótesis de que el flujo de la arteria mesentérica superior podría haberse influenciado por este aumento inicial de la estado. Eso nos va a llevar a que disminuya ese flujo de la mesentérica superior y nos va a tener un tiempo mayor o un tiempo más lento para alcanzar una alimentación enteral completa. Entonces, esto obviamente va a impactar en el postoperatorio y la nutrición. Es una complicación muy común que requiere paciencia y manejo conjunto tanto con cirugía como por neonatología. Se ha visto que también este proceso puede dar de hasta 4 a 6 semanas. Si después de este periodo persiste ese paciente con esa dismotilidad o con esa clínica sin tolerancia a la vía enteral, se debe realizar estudios por imágenes para descartar alguna otra alteración asociada. Y por último, también tenemos que tener en cuenta el síndrome compartimental abdominal, que esta es una complicación potencialmente mortal. Nos va a presentar un compromiso respiratorio y isquemia tanto de las extremidades como a nivel renal e intestinal. Entonces, cuando tenemos mediciones tanto intragástricas o intravasicales mayor de 20 milímetros de mercurio o una presión venosa mayor de 4, esto se ha visto estrictamente relacionado con hipoperfusión a nivel renal e intestinal y obviamente un mayor riesgo de síndrome compartimental. El manejo inicial de estos pacientes, la parotomía descompresiva inmediata o liberación del cierre con colocación del sitio. Muchas gracias. Gracias, Julián. Tu presentación muy completa. Tenemos aquí invitado al doctor Mauricio, del grupo de cirugía pediátrica, y dos personas que están haciendo una doctorado en ciencias biomédicas y de maestría en ciencias biomédicas, que están proponiendo hacer un trabajo de investigación, y ese fue el objetivo fundamental de esta conferencia hoy. Quisiera oírlos a ellos con relación a la propuesta y al doctor Mauricio también con el trabajo que se está haciendo con los doctores. Dale, Mauricio. Está también el doctor Cristóbal Abello allí conectado. Le damos la palabra al doctor Cristóbal Abello primero. Entonces, doctor Cristóbal, bienvenido, ¿cómo está? Permítame, Cristóbal, cuando preparamos este tema con Julián, que lo hizo muy bien, pretendíamos, abarcar una gran cantidad de cosas con respecto a innovación o a profundizar en las cosas que hasta ahora están desarrollándose en gastrosquisis, de las que Cristóbal es pionero. Y como pudimos ver, ya solamente hablar de gastrosquisis es de 1 hora o más. Ya no se puede hablar solo de las dos enfermedades al tiempo porque son re largas y re complejas. Así que felicitar a Julián y
darle la bienvenida así a María José y a Diego, que son los estudiantes de maestría y doctorado respectivamente, y que están haciendo con el doctor Abello y con nosotros un trabajo con la Escuela de Ciencias Básicas enfocado a simulación en cirugía fetal de gastrosquisis. Así que sin más, dale, Cristóbal. Oye, Julián, impresionante tu presentación, muy meticulosa, bien documentada, una historia real, palpable de lo que ha sido la gastrosquisis en el mundo, y a todas luces ver la cantidad de corriente y la cantidad de agua que ha pasado bajo el puente con esta patología y los problemas que nos sigue presentando. Y bueno, te quería hacer una cosita nada más. ¿Por qué no consideraste el PIL como una graduación? Que de pronto yo pienso que debería haber una graduación para el paciente con PIL, leve, moderado, severo, que aunque no sea una complicada, el problema de disfunción intestinal es bien claro cuando hay este tipo de inflamación intestinal. Quisiera ver pues esta parte que encontraste en lo que revisaste en relación al PIB, porque ponen una gráfica donde se ve excelentemente un intestino no complicado, unos intestinos suaves, que se ve que en la foto es un bebé prematuro de 33 semanas, que uno encuentra los intestinos suavecitos, sin nada de inflamación, pero el intestino con PIL leve, moderado, severo, un PIL leve es un intestino tubular, poco compresible, que no tiene peristalsis, y cuando ya hay un PIL severo es un intestino encapsulado, entonces no tiene atresia, ni tiene vólvulo, ni tiene necrosis, pero tiene un problema serio, ¿cierto? Y tú lo comentaste ahí en tu revisión, donde aparece la dismotilidad intestinal y la disfunción intestinal, que de pronto es uno de los principales problemas de la gastrosquisis, que es lo que condiciona el alargamiento de la estancia hospitalaria, ¿verdad? En un porcentaje aún mayor que las complicadas. Si tú dices que tenemos allá en la estadística de Cali, que me parece muy buen trabajo también, digamos que las complicadas alcanzaron 20-27%, y las que tienen PIL, ¿qué pasó con ellas? ¿Sí me explico? Se tabularon como las pacientes con PIL moderado o severo como complicadas. Ese es el punto, uno de los puntos claves, porque a mí me interesa mucho también esta parte, ¿no? Se ha demostrado que en estos pacientes hay pérdida de las células de Cajal y todo esto, y eso contribuye a esa hipomotilidad que demostraron en la paper que pusiste de Cincinnati. O sea que lo sabemos por experiencia y lo sabemos por medidas, por métrica, como hicieron pues en el trabajo de Cincinnati. Otro tema es, no sé si en la estadística cómo estuvo el retardo del crecimiento intrauterino. Es porque nosotros estamos pensando a raíz de todo lo que hemos ido adelantando, que el paciente con gastrosquisis es un abdomen abierto, es un bebé con abdomen abierto. Y un abdomen abierto, no como lo hacemos en cirugía, que el abdomen está abierto porque lo dejamos abierto y hay pérdida de proteínas y todo. Es un abdomen abierto por la visceración que hay, pero además un abdomen abierto con un riesgo altísimo de la complicación, porque el anillo realmente es un anillo muy estrecho. Los anillos en gastrosquisis, ahora que tenemos ya 12 pacientes intrauterismo y hemos visto, todos esos anillos son chiquititos, no miden más de 4 milímetros. Entonces, por ahí pasa la arteria mesentérica. Y por eso vemos esos vólvulos. Y por eso vemos esos pacientes que se ovitan después de las 37 semanas. Yo pienso que los óbitos podrían ser, por preguntas que me he hecho, será un vólvulo, el bebé siente dolor. Hay una cantidad de cosas ahí en el que me he preguntado, ahora dije todo esto, que con lo que hemos observado ahora, creo que ahí tenemos una ventana para borrar del mapa todos estos problemas que tenemos, que es impresionante los problemas que tenemos con gastrosquisis. Ayer hace unos días, vio uno que tuve desde enero, le puse un silo a veces. No hablaste del silo con anillo ese fabricado en casa que hacemos nosotros, que creo que hasta los neonatólogos podrían ponerlo. Estos niños podrían trasladarlo a los hospitales donde habemos cirujanos pediatras ya con su silo puesto, evitando la contaminación, evitando el arrastramiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de todas maneras, excelente todo lo que pusiste, bien documentado, te felicito. Y bueno, eso abre una ventana grande para fortalecer lo que venimos proponiendo, ¿verdad?, últimamente, para resolver la dismotilidad, las complicaciones, la estancia hospitalaria, las complicaciones, como comentabas, de la postnatal por todos los problemas de estancia hospitalaria, los catéteres, en fin, las múltiples cirugías y todo esto. Entonces, para mí la gastrosquisis va a ser una hernia, es como las hernias inguinales,
que se complican menos y con todo eso los operamos enseguida, apenas diagnosticamos que es una hernia que se va a complicar, ¿verdad? Y se va a encarcelar y se va a complicar. Y que depende de la evolución que lleve, va a haber complicaciones leves, moderadas, a severas y catastróficas. Entonces, si podemos prevenirla de alguna manera, creo que estamos llegando a la solución. Y bueno, podríamos comentar si es posible. Sí, Cristóbal, ocurre que como el trabajo fue retrospectivo, no, en la historia no se están registrando y es un error el estado del intestino cuando nace, porque sí se puede hacer una diferenciación entre intestino que nace de una manera muy desinflamada a intestinos que son una piedra y que tienen una gran cantidad de áreas agredidas por el líquido amniótico. Y créeme que eso no lo hablamos allí en la presentación. Primero, en el estudio no se determina eso, pero sí es una cosa que a futuro deberíamos tener en cuenta, máxime cuando se está pensando en esto de la corrección fetal. Para darle un poquitico de contexto a lo que está proponiendo el doctor Abello, ellos ya están haciendo unos trabajos experimentales en ovejas, pero además con el uso de relajación de la pared fetal con el fin de corregir la gastrosquisis por cirugía fetal. Y no sé si les quieras comentar algo al respecto de eso, Cristóbal. Sí, les comento lo siguiente. Hay otra cosa que si tú estudias la peristalsis fetal, la peristalsis fetal en el intestino delgado empieza hacia las 15ª semana y se puede mostrar, pero en el colon no. En el colon es mucho más tardía y es prácticamente después de las 34 semanas, donde ya, entonces ustedes pueden esperar que a partir de ese momento, de las 30 semanas, que ya hay meconio en el colon y el colon puede alcanzar ya diámetros, el asa centinela en gastrosquisis puede alcanzar ya diámetros por encima de 10 milímetros, 15 milímetros, que ya tiene meconio. Siempre alguien le oí a un cubano una vez que dice, cada persona que se mete en una piscina o una alberca, como dicen en México, deja 1 gramo de materia fecal. Gastrosquisis, ese meconio, algo sale de ese meconio. La fracción lipídica del meconio es de las cosas más deleterias que hay para la formación de piel y para la irritación de las terminaciones nerviosas en mielomeningoceles. Y eso está demostrado ya. Okay, entonces hay que pensar que aunque tenga un líquido amniótico aparentemente bueno, se vea claro, etcétera, ya empieza a haber pequeñas cantidades de esa presión lipídica de meconio, que valdría la pena buscar a ver si hay algo de eso en la literatura, pero esto es una cosa muy factible, ¿no? De que empieza a haber escape de pequeñas cantidades de meconio para eso. Entonces, estos son uno de los factores que tenemos que ver. Entonces, lo del retardo del crecimiento uterino, lo de la irritación por la fracción lipídica de meconio, no por el líquido meconio, no por el líquido amniótico en sí, porque de pronto la orina no hay ningún problema. Uno cuando ve esos intestinos a las 25 semanas, son unos intestinos, una belleza de intestinos, son suavecitos, sin distensión y se manejan muy fácilmente, no hay pil. Entonces lo que hemos visto ahora, para que ustedes sepan, acaba de nacer un bebé hace 4 días en Bogotá, 37 semanas y media, operado de gastrosquisis intrauterina por nosotros acá. Nació, ni siquiera pidieron interconsulta a cirugía pediátrica, ¿ok? Porque el bebé nació con un ámbar excelente, le dieron teta enseguida, hizo meconio y lo despacharon para su casa al tercer día. Entonces la doctora Natalia Ordóñez y ya nos comunicamos con la madre y con el padre y sí, está en casa, el niñito sano. Entonces, a donde voy es que aquí hay una posibilidad de abatir todas esas cifras, todas esas cosas que mencionó Julián, porque una de las cosas que hemos observado en el curso de este tratamiento con la toxina botulínica previa, esa es la condición sine qua non, hay que relajar el abdomen. Esa fue la forma que me atreví a hacerlo. Si no hubiera habido esa posibilidad, yo creo que no lo hubiera hecho nunca. Porque siempre lo pensé, pero siempre pensaba en que lo más probable es que iba a constreñir el abdomen y iba a producir una muerte fetal. Pero al observar el efecto de la toxina botulínica cuando empezamos con los mielomeningoceles y ver cómo aumentaba la circunferencia abdominal en relación a la circunferencia cefálica y haber hecho más de 50 mielomeningoceles ya intrafetales por fetoscopia, yo dije, hey, es muy fácil hacer la gastrosquisis. Vamos a ver, entonces decidimos ensayar
mientras avanzamos en Cáceres con el estudio de la toxina botulínica fetal para otra condición. Entonces decidimos aplicar esto en un bebé, el primer bebé, y el 12 de abril operamos el primero. Y así como lo habíamos pensado, que la meta era que naciera a la teta y a comer y que hiciera a su casa, así se realizó, así fue como pasó. Entonces, ¿qué vimos ahí en ese transcurso después de la toxina botulínica y después del cierre de la pared? Que no ha habido disfunción intestinal. La disfunción intestinal desaparece. La gente nace a la teta enseguida a comer. Entonces, segundo, el paciente inicialmente era un paciente con un retardo de crecimiento y estaba en un percentil 20. Y resulta que después de la toxina y la corrección intrauterina se trepó al 90. O sea, fue sorprendente esos hallazgos, ¿no? Entonces, aquí hay una base de que hable de que sí es posible, o sea, es factible hacer la cirugía de la corrección intrauterina. Hay que perfeccionar esto, hay que perfeccionar y creo que vamos en buen camino, porque los casos que vienen naciendo, e incluso un paciente con atresia intestinal, lo operamos, lo redujimos, nació a las 34 semanas y el doctor Zabaleta en Bucaramanga lo operó, sacó los intestinos, la pared estaba cerrada, sacó los intestinos, reparó la atresia, no había PIL, no había ninguna, lo hizo la anastomosis y le quitó un Meckel y el bebé está en casa comiendo normalmente. Entonces, esto es lo que le adelanto. Creo que estoy esperando llegar a un N de 20 pacientes al menos para ver una tendencia al menos de cómo van las cosas. Pero esto es una posibilidad que está en el papel, en el tapete y que hoy día ya es posible. Está refrendado por el grupo de Texas Children's Hospital, el grupo del doctor Belfort y Sondip Keswani, que es el jefe de cirugía pediátrica de allá, que hicieron un caso donde se le puso toxina botulínica por acá. Él vino a observar cómo era la técnica acá con nosotros y después se fue allá y operó a su paciente allá porque estaba hace 4 años tratando de hacerlo ya con una aprobación de la FDA de ese protocolo y no habían tenido éxito porque luchaban contra la reducción y contra la constricción del anillo, se veía la rigidez del anillo. Acá podemos ver que la relajación ablanda el abdomen tremendamente, relaja el anillo e incluso no sé si la sola toxina botulínica podría evitar las complicadas. Eso habría que corroborarlo, ¿verdad? Bueno, hasta ahora pues es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, Cristóbal, por esa pasión por esta patología. Créanme, los que estamos acá y los asistentes virtuales, que este norte que está mostrando Cristóbal en el mundo va a ser, personalmente pienso, un cambio de paradigma con respecto al tratamiento de la gastrosquisis y de otras patologías como la hernia diafragmática y el onfalocele, que en eso es lo que está trabajando Cristóbal en este momento. Gracias, Cristóbal, muchas gracias. Un abrazo, Manu. Gracias. Entonces, si quieres hacer un comentario o tú lo haces, Mauricio, del trabajo que está haciendo. Ah, sí, lo que están haciendo desde Ciencias Básicas, Diego y María José, ellos son unos adelantados, pienso yo, porque además nos cogen las ideas muy rápidamente y le ven el futuro. La idea es que esto que está desarrollando Cristóbal necesita un entrenamiento. Él lo hace porque él es un adelantado en mínima invasiva, ¿sí? Como escucharon, él ya ha hecho mielomeningocele por fetoscopia y demás. Muy pocos en el país hacen eso y en el mundo lo que está haciendo. Entonces, se necesita un entrenamiento. Entonces, para poder entrenar necesitamos un modelo tridimensional a modo de útero, a modo de feto, para poder empezar a entrenar cirugía fetal fetoscópica de gastrosquisis. Así como la doctora que él comentó, Natalia Ordóñez, tiene un modelo de fetoscopia en Bogotá para entrenamiento. Nosotros con el doctor Abello, la profesora Sonia, que es de la Escuela de Ciencias Básicas de Morfología, y ellos estamos pensando en desarrollar un modelo de tridimensional para entrenamiento de procedimientos fetales de fetoscopia, no solamente de gastrosquisis, sino que pues a entrenar, por ejemplo, la aplicación en útero se puede hacer en esos modelos, todo eso se puede hacer, entonces eso es lo que están trabajando Diego y María José. Y Mauricio, esta charla quedó grabada. No, ustedes graban, esto lo graban. Sí, Cristóbal, sí graba. Sí, porque me gustó mucho esa revisión tuya, Julián. Quiero revisarla nuevamente, ¿no viste? Bueno, gracias, Cristóbal. Hasta luego. Bueno, chao, chao, chao. Los resultados interesantes allí
para que lo puedan mirar y de pronto los meses correlacionados. Sí. Que pasa aquí. La gran preocupación nuestra es que la mortalidad no tenga alta, llega casi al 20% de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Y eso realmente nos toca entrar a mirar, porque hay muchos elementos de índole no necesariamente quirúrgicos, sino también clínicos del manejo de los pacientes con datos clínicos que se está llevando. Pero me he olvidado de eso, profe, es que cuando usted ve que la mortalidad en los estudios de Estados Unidos son del 5% o menos, ya